La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Hace poco, creo que por iniciativa de Rafael Nadal o relacionado con él, se inauguró un restaurante llamado Totó. Y esto creo que me parece que en España. Y lo interesante era que la temática estaba relacionada a una película. ¿Qué película era esta? Cinema Paradiso. Entonces era un restaurante temático vinculado con una película. Esa película a mí en particular me marcó para toda la vida. Por su contenido, por su música, por sus mensajes. Es una película que me dio pistas, que me alumbró y que me permitió luego representar, imaginar y reflexionar en torno a todo lo que uno consume en términos de películas, ya sea en el plano internacional o nacional. Entonces, cuando pienso en cine, pienso en Totó, pienso en Alfredo, pienso en Cinema Paradiso. ¿Y tú qué piensas, Humberto Castillo? Digamos, para mí el cine peruano es algo fantástico. A mí me encanta, siempre lo he visto, ¿no? Y siempre lo he visto con un tema de identificarnos en él, de encontrar nuestras maneras de hablar, de encontrar nuestras maneras de sentir, nuestro paisaje urbano, rural, la familiaridad de los personajes en general, ¿no? Pero para mí siempre ha habido una pregunta, digamos, ¿cómo lo verán desde fuera? ¿No? Como alguien que no es peruano ve una película peruana. Porque sí, de hecho está cargado de situaciones y de códigos que, claro, a nosotros nos hacen sentir bien, a mí me hace sentir bien o mal, o sentir la emoción que el cine generalmente nos propone, ¿no? Porque toda película nos propone algo, nos propone un sentimiento, una idea, nos genera un paisaje, una escena que activa nuestras escenas internas, y como son tan cercanas, entonces creo que lo podemos vivir mejor, disfrutar mejor. Y yo con esta pregunta me quedo para el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo es que esto se puede sentir también desde fuera? Porque uno se sorprende. Nuestra primera sorpresa, por ejemplo, cuando La Teta Asustada llegó al nivel que llegó, y ahora estas películas como Manco Cápac, como La Canción Sin Nombre, que creo que también están poniendo el cine peruano en un alto nivel, también nos lleva a esta reflexión que tenemos en el tema de hoy. Adelante, Hugo. Pues sí, cuando los peruanos vemos cine peruano, tenemos una dinámica de identificación muy importante que está vinculada a la forma y a las historias que nos cuentan y la forma como nos la cuentan. Yo quiero contar la anécdota que me pasó cuando vi una película de Lombardi que se llamaba Cuentos Inmorales, en la que, perdón, no era Lombardi, eran varios directores peruanos. La película tenía varios fragmentos dirigidos por distintos directores y varias historias, todas ellas afincadas en la Lima de los 80s, que no es todo el Perú, pero una Lima en la que una parte importante del Perú se congregaba. Me encantó la reacción de la gente. Cada lisura por cada personaje pronunciada era una oleada de ovaciones. Cada anécdota en la que se notaba la particularidad criolla, la particularidad andina, la visión de nuestra cultura, hacía que la gente viera la película con la mitad de la nalga fuera de la butaca o casi de pie. Con lo cual me quedó muy claro que el mercado de la cinematografía nacional tienen los peruanos fieles seguidores, que además, al identificarse con lo que ahí se cuenta, generan oleadas de aplausos, pero también de suspiros, pero también de sorpresa, pero también de enamoramiento. El cine peruano tiene esa particularidad. Y cuando tanto Humberto como Marco mencionaron estas cinematografías que para nosotros se convierten en fundacionales por lo importante que son para nuestras vidas, el cine nacional tiene también esa peculiaridad. Hace que nuestras historias se aniden en el corazón, hace que ellas
formen parte de nuestra existencia y hace también que las convirtamos en una necesidad afectiva en cada una de las películas que vemos. Por eso es que el cine nacional es tan importante. Y por eso es que, quiéralo o no, parte de la identidad nacional circula a través del cine. Cuando los especialistas y críticos reniegan a propósito de las películas peruanas comerciales, ahí también está parte de lo que somos nosotros. Y como consecuencia de eso, la historia del cine nacional tiene mucha dirección, con mucha relación con lo que es nuestra identidad como colectividad, como comunidad y como peruanos. Así como mestizos somos los peruanos, podría decirse que también es diverso nuestro cine nacional. Es así que podemos encontrar películas que hablan de la violencia social, como de temas tan ligeros como la vida de un humorista capitalino. Pero también tenemos cine de terror y policial, y extremas producciones ultra independientes de característica autogestionaria y realizada por jóvenes. ¿Y qué decir de las regiones? Pues es una característica de los últimos tiempos el surgimiento de directores y productores originarios de las distintas regiones del país, rompiendo así el centralismo de esta industria. Cine con identidad peruana es el tema en Habla Perú Habla en Nacional. Bien, estamos de vuelta después del corte y ya están con nosotros nuestros primeros invitados. Tenemos con nosotros a Melina León, ella es guionista, productora, primera directora peruana en Cannes, y Canción sin Nombre, que es su película, fue precandidata precisamente a los premios Oscar por Perú. Y también está con nosotros Jesús Luque, él es de Puno, protagonista principal de la película Manco Cápac, que también fue precandidata a los premios Oscar del 2022. Estos son nuestros invitados. Adelante, hablantes. Pues qué fortuna tener a oscarizados presentes en nuestro programa y además habitudes de distintos festivales en los que sus películas se han exhibido y han hecho que la cinematografía nacional peruana tenga presencia en otros espacios. Melina, bienvenida a Habla Perú Habla. Jesús, bienvenidos. Melina, cuéntanos un poco lo que la gente percibe fuera de nuestro país en las películas peruanas con relación al tema de la identidad. Yo sé que ese es un concepto elusivo, difícil. Sin embargo, las películas peruanas que han tenido éxito fuera han sido unas que han mostrado, como en el caso de la tuya, problemas muy complejos de la realidad nacional. Problemas que hacen que la identidad sea percibida como un asunto difícil de abordar. Adelante, Melina. Está tu micro apagado. Gracias. Gracias por la invitación, Hugo. Un placer estar aquí. Mucho gusto, Marco. Un gusto estar aquí, Jesús. Gusto conocerte, Humberto. ¿Qué tal? Pues mira, yo creo que el cine que se exhibe en festivales, el cine que bueno, sale premiado en general, ¿no? O que aspira a premios, etcétera, etcétera. En general tiene que ver mucho con cuestiones de contar historias que a su vez sean un espejo de una sociedad más amplia, ¿no? Creo que suena muy complejo, pero también es sencillo, ¿no? Creo que son historias que no se quedan solamente en la historia, sino que tienen una relación, o sea, en la historia con H, digamos, minúscula, sino también que tienen una relación con la historia más mayor, ¿no? Social, con el contexto de los personajes, ¿no? Y es en esa relación entre lo que vive el personaje y su lucha pequeñita y que nos da una luz de un país o de una región, una sociedad mayor. Entonces creo que esa es una clave, ¿no? Por lo menos un tipo de cine que se ve mucho. Entonces, claro, eso tienen en común películas como Canción sin Nombre, Retablo, Manco Cápac, ¿no? Que muestran más allá de la cuestión particular que están contando. Y también ahora queremos darle la bienvenida a Jesús Luque.
No, Jesús Luque, como sabemos, es protagonista de la película Manco Cápac. Y también para compartir esta reflexión inicial, digamos, sobre el cine peruano. En esta idea claro, es cómo logramos proponer un tema que sea de interés para los peruanos, que nos ayude a construir esta identidad, esta integridad, en donde tenemos que articular, digamos, también las identidades regionales con la identidad nacional, pero más allá ir pasando a un espacio más grande, como el espacio latinoamericano y el espacio mundo. Entonces, ¿cómo dirías tú, Jesús, que se está logrando esta articulación con el cine peruano de salir de lo local y ir colocándonos en lo global? Entiendo que eso es como muy difícil, entonces, y es un desafío, entonces tal vez por ahí te pediría una reflexión inicial, Jesús. Adelante, por favor, y bienvenido a Habla Perú Habla. Bien, muy buenas tardes con los presentes. Muchas gracias por la invitación. Claro, el tema de llevar una historia que parezca atractiva a lo global no es un trabajo sencillo en realidad, ¿no? Porque muchas veces se escucha el comentario, ¿no?, de que el cine regional, por llamarlo así, es aburrido para los consumidores del cine comercial, ¿no? Es bastante aburrido, ¿no? Y es más, algunos comentan que esta clase de cine solo muestra melodrama, ¿no? El fracaso, la tristeza de aquel andino, ¿no? Eso es lo que he escuchado en los comentarios. Entonces, no siempre yo siempre soy de la idea de que podría ser confusa tal vez, pero nuestro cine, ya sea regional o nacional en este caso, pues todavía estamos en un proceso de adquisición de conocimiento, ¿no?, de desarrollo, y no es algo que podamos juzgar o dar la talla, ¿no?, con otros países que ya son bastante desarrollados, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que comentaban, de que por qué tocan este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué Huaynapacha trata del sufrimiento de dos ancianos? ¿Por qué Cápac trata del sufrimiento de un Elisban que no tiene recursos, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? Escuché esos comentarios. Yo considero que nuestro cine, como está en esa etapa de desarrollo, pues todavía está centrado en tocar estos temas, ¿no?, que podrían estar en la actualidad siendo interesantes, ¿no? Y refiriéndonos a lo nacional, muchos no son consumidores de ello, ¿no? Pero si lo llevamos al extranjero, a lo internacional, este tipo de cine es bastante valorado, ¿no?, y apreciado, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no?, porque ellos ya entienden de qué clase o qué cosa queremos contar con una historia, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me parece muy interesante y muy, muy satisfecho en realidad, porque cuando yo me enteré que Manco Cápac estuvo en 16 lugar para estar en la lista de los 15, fue algo tremendo, porque muchos críticos de cine, ya sea local, en este caso hablando de Puno, entre otros, inclusive en el preestreno, ¿no?, de algunos críticos que venían, decían, no, Manco Cápac llegará a estar dentro de las 80 favoritas, ¿no? Yo recuerdo cuando había el preestreno, ¿no?, y días después el resultado es distinto, ¿no? Disculpa que te corte. Mira, lo que tú instalas es muy, muy interesante, y además has dicho una palabra que para mí tiene una conectividad enorme, enorme en muchos sentidos. Tú has citado al melodrama y lo has ligado con la niñidad. Entonces, cuando has comenzado a explicar varias de las cosas que con las cuales nos has ilustrado y has comentado, yo me ponía a pensar que pareciera que hay una visión un poco estereotipada del melodrama que tenemos en Latinoamérica, a partir básicamente de algunos señalamientos y algunos estudios en los que se hacía una especie de esencialización, algo así como el melodrama, la telenovela, Latinoamérica, un asunto muy, muy particular.
Y yo acabo de llegar a Alemania, estoy en Perú, en realidad este es mi primer programa en Perú después de varios meses y ya ves la sorpresa de los hablantes. Y es muy curioso porque uno pensaría que el melodrama es algo que se consume solamente en espacios, y es muy curioso también porque tú dices en espacio regional. Luego, cuando se amplía un poco el panorama y se amplía un poco la lógica geográfica, dice, no, 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 solamente en Latinoamérica. Pero cuando uno ve, digamos, la realidad europea y lo que consumen allí, pues consumen melodrama, Jesús. Es muy interesante. Claro, si hablamos de una telenovela, pues no van a llamarle Cañaveral de Pasión o eso, Un hombre y dos mujeres, sino lo que van a decir, por ejemplo, es Sturm der Liebe, ¿no? Y eso significa tormenta de amor. Y es un melodrama, y es telenovela, y lo consumen, ¿no? Claro, suena distinto porque es extranjero, pero esa globalidad del melodrama, y ahora sí voy con Melina, esa, digamos, circunstancia del narrar historias, esas heroicidades digitales que ahora nos cruzan y nos escuecen por todos lados, ¿qué significa en términos de producción cinematográfica? ¿Qué retos imprime, Melina? Porque ya no solamente es el cine, sino son las plataformas, son diversas entradas las que plantean estas lógicas y este tipo de lenguaje, ¿no? De comunicación con el público. Por ejemplo, el tema de las heroicidades, que ahora último están en todos lados. No creo que sea casual que Manco Cápac sea un crédito nacional en un contexto asociado al Bicentenario, pero además con toda esta pléyade de héroes que nos inundan desde Marvel hasta donde uno pueda imaginarse. ¿Qué implica esto para la cinematografía peruana? Que tiene muchas variables, ¿no? O sea, aquí entran cuestiones de género, de efemérides nacionales, de lógicas digitales. ¿Cómo lo ves tú, Melina, de tu experiencia? Sí, bueno, mi experiencia es una experiencia particular, ¿no? Mi experiencia es la de la, digamos, persona que se ha alejado completamente de Hollywood. Entonces, cuando tú me hablabas de heroicidades, no sabía bien a qué te referías. Y claro, es que es muy popular, ¿no? Ahora, eso siempre que yo recuerde, siempre la figura de las grandes películas con Batman y todo eso, yo he crecido, pues, o sea, no sé de una época en que Hollywood no haya trabajado eso, ¿no? Esas formas de ver el mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, ese es un tipo de cine que interesa a mucha gente y del que desconozco mayormente, con toda sinceridad, Marco. Es un cine que cada vez me ha ido decepcionando más y más y más, ¿no? Salvo honrosas excepciones, por supuesto, ¿no? Alguna vez recuerdo haber visto una película de Nolan, ¿no? Una versión que hizo de Batman, que me pareció súper interesante, ¿no? Porque tenía un correlato, por lo que recuerdo, un correlato con el Estados Unidos que tenía un sentido, ¿no? Si te entiendo lo que tú planteas, entonces es que tu propuesta cinematográfica está totalmente descremada y al margen de facetas heroicas. O sea, el asunto de la heroicidad para ti es marveliano, digamos, por ponerlo en algunos términos. Es que justamente yo creo que, por ejemplo, si ya lo llevamos al terreno de Canción sin Nombre, justamente creo que si hubo algún esfuerzo, y cuando hablo de honestidad, que lo he dicho siempre, ¿no? ¿Cuál fue el norte de tu película? Me han preguntado varias veces, o ¿qué quisiste hacer con tu película? Yo creo que si algo intentamos, si algo buscamos, es hablar con honestidad, ¿no? Y entonces ese héroe que plantea la película es un héroe que tiene una vida privada, es un héroe que hace lo que puede, pero sus recursos son limitados, ¿no? Como es un poco, entonces ya no es héroe, pues ya no tiene superpoderes, ya no sale pues con las pistolas a rescatar y hace viajes y no, es un poco el papel más que vivimos todos, ¿no? De esta inmensa impotencia generalizada que vivimos, ¿no? Estas ganas de ser héroes, pero esta imposibilidad de ser héroes, ¿no? Y cuestiona mucho esa cuestión, y sí que me lo planteé, Marco, sí que me planteé qué tipo de personaje, para que justamente no sea este héroe mágico, ¿no? Sino que sea más bien humano, que
que lo entendamos así, ¿no? Como una persona que está dispuesta a la solidaridad, que está dispuesta a dar una mano, pero que se le escapa todo, le es imposible, ¿no? Es muy probable que el cine peruano tenga personajes heroicos entre los directores más que entre los personajes, porque hacer cine en él tiene pues una serie de dificultades, a pesar de que existe ahora alguna forma de promoción del cine peruano a través de instancias burocráticas del Estado. Jesús, me gustaría mucho que cuentes lo que significa hacer cine regional. Yo mismo, y supongo que Melina y Jesús, no están muy de acuerdo con hablar del cine regional, el cine andino, sino del cine que se hace en nuestro país. Pero ¿qué significa hacer cine desde Puno? Nosotros hemos tenido las historias de directores de cine puneños que son heroicos en el sentido de que hasta su propia tecnología la producen. Y eso me parece que es algo temáticamente importante. ¿Para ti qué significa hacer cine desde tu propia región, Jesús? En realidad, cuando yo ya empecé a hacer las grabaciones de Manco Cápac, la primera escena, previo a esto yo había visto los detrás de cámaras de las grandes producciones, ¿no? Una de mis películas favoritas es La vida es bella. Lo había visto a mis 8 años aproximadamente. Claro. Entonces, había visto los detrás de cámara, ¿no? Previo a grabar Manco Cápac, ¿no? Entonces dije, wow, ¿no? Cómo le engrían a su protagonista, ¿no? El asistente tiene otro asistente y así sucesivamente una cadena de asistentes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a grabar Manco Cápac, nosotros fuimos solo como aproximadamente 4 personas, el equipo que se realizó. Y era todo distinto, ¿no? A lo que yo había visto, ¿no? Y había imaginado, ¿no? Unas grandes producciones, ¿no? Entonces, desde ese momento yo me di cuenta que los recursos eran bastante limitados. Es más, justo lo que acabas de mencionar, en cuanto a lo que reproducen su propia tecnología, ¿no? Yo recuerdo que para hacer una escena estática, no estudié cine ni cámara, pero para que el encuadre esté estático, no tenía que moverse, necesitaban algo llamado Steadicam, ¿no? Para que esté estable. Entonces, yo recuerdo que tenían unos Steadicam, lo habían comprado en el extranjero, pero no funcionaba, ¿no? La cámara era muy pesada. Entonces, uno de los hermanos de Henry hizo, ¿no? Era físico, me parece, había estudiado física, construyó un Steadicam, ¿no? Tal cual, ¿no? Eso es lo que sirvió, ¿no? Es más, y muchas cosas en realidad, ¿no? No solo eso, ¿no? No nos podían prestar el bus, ¿no? Construyó el bus, ¿no? En esa parte que se ve el Isván sentado como una especie de feto. Aparentemente, para los ojos de alguien que lo pueda ver, es un bus, ¿no? Inclusive los recursos eran limitados porque no accedían a prestarte, ¿no? Ya te vamos a prestar 2 horas, ¿no? Pero nosotros somos conocedores que en 2 horas vamos a estar armando los equipos y en otras 2 horas posiblemente estemos grabando, ¿no? Y es más, las condiciones climáticas en Manco Cápac es que la historia sucede en todo nublado. Eso era un reto tremendo en realidad, porque casi no teníamos muchas oportunidades. Entonces, a raíz de esas necesidades, que es lo que pasa el humano, a raíz de una necesidad, haces algo, ¿no? O produces algo, o inventas algo, ¿no? Entonces, a raíz de esa necesidad, pues, ¿no? Inventaban cosas, ¿no? Y era magnífico en realidad, ¿no? Era muy interesante poder aprender toda esa construcción que realizaban, ¿no? Y eso, ¿no? Eso es lo limitante en realidad, ¿no? Y muchas cosas en realidad. El desconocimiento por parte de la gente, ¿no? Nos hizo perder bastante tiempo, ¿no? Por favor, no miren a la cámara, ¿no? Y no, ¿por qué? No, yo estoy caminando, esta es una vía pública, ¿no? Yo puedo ver a donde yo quiera, me puedo parar aquí, allá, ¿no? Cuando le invitabas a que un poquito más allá, ¿no? Y así, ¿no? Y si se tratase de que nosotros hubiéramos tenido los recursos quizás millonarios, como en Hollywood, ¿no? Pidíamos permiso al municipio y cerrábamos toda la avenida, ¿no? No era así. Entonces, claro. desde mi punto de experiencia actoral, es lo que puedo yo comentar en cuanto a lo dificultoso que es en realidad, ¿no?
la falta de apoyo en realidad de la sociedad también, el desconocimiento, ¿no? Es más, en regiones o quizá en Puno, cada 10 años, cada 5 años se hace una película, ¿no? Y es raro ver pues a alguien que te diga, no, para porque vamos a hacer una película, ¿no? Que no creo, ¿no? Entonces, cosas así. Eso era básicamente algo crítico, ¿no? Aparte de lo económico. Gracias, Jesús. Creo que hemos llegado al final del bloque, ¿no, Humberto? Sí, estamos llegando al final del bloque y realmente con dos invitados de lujo, ¿no? Que están poniendo al cine peruano en un sitial importante y nos queda como felicitarlos a cada uno, pero yo quisiera así como en una cosa muy breve preguntarle a Melina sobre su sensación, ¿no? De que la película que has producido, la película que has escrito de alguna forma, esta Canción sin Nombre, que va teniendo varios premios y seguramente va a tener algunos más, digamos, ¿qué es lo que te sorprende de la reacción de la gente? Yo te pregunto si ha habido algo de eso, respuestas como inesperadas, reacciones inesperadas a tu película, que tú las hayas percibido y cómo lo vives, lo sientes eso. En efecto, mundialmente la película ha tenido un efecto similar, un dolor en toda la sala, una compasión, llanto. Recuerdo mucho a un arquitecto suizo que me esperó al final de la película y me dio un abrazo y se puso a llorar, ¿no? Fue terrible. Y creo que lo que he aprendido es que somos más parecidos los seres humanos de lo que creemos, ¿no? Y eso el cine te lo demuestra, ¿no? Ya lo intuía, evidentemente, porque he visto el cine del mundo, ¿no? Entonces, me he conmovido con historias chinas, historias de Uruguay, historias de todas partes, de Grecia, ¿no? Entonces, pero es hermoso constatar que sucede lo mismo, ¿no? Podemos contar una historia de Perú y que se conmuevan en la India, ¿no? Pero creo que una reacción anecdótica, simpática fue en la China, ¿no? En la China, en Piñao, un teatro muy grande, mostramos la película y el principal interés de las muchachas, porque había muchas mujeres interesadas en cine y muchas estudiantes de cine, era saber cómo habíamos hecho para sobrepasar. Y entonces esa era su preocupación y también fue interesante cómo en algún momento me separaron del grupo de gente que quería hablar, ¿no? Yo noté algo extraño ahí, ¿no? Y de hecho, cuando en una conversación mencioné la palabra censura, se cambió el tema inmediatamente, ¿no? Se cambió el tema y de hecho, yo en la conferencia, después de que pasamos la película, cuando me comuniqué con estas chicas que estaban obsesionadas con el tema de la censura, y yo les decía, pero en Perú no se censura, pero me decían, ¿cómo te han dado esos edificios del Palacio de Justicia? Bueno, y le dije, bueno, evidentemente no fue el mismo guión real que le presentamos a las autoridades. Y después de eso cancelaron mi conferencia de prensa. Se quedó cancelada la conferencia de prensa. Bueno. Bien, hemos llegado al fin del bloque, ¿no es cierto, Marco? Sí, y muchas gracias a lamentablemente. Melina, muchas Jesús, gracias a ambos. Realmente. Gracias, Melina. Gracias, Jesús. Nacional, nace cada día. Bien, estamos hablando hoy del cine peruano, de cómo el cine peruano está aportando también a la construcción de la peruanidad
Esto visto hacia adentro y también visto hacia afuera. Y en el bloque anterior hemos tenido dos invitados realmente fabulosos, ¿no? Porque ellos son protagonistas de este desarrollo del cine peruano, de este relanzamiento o lanzamiento del cine peruano al espacio internacional, ¿no? Sus películas son ganadoras de sendos premios y están como bien posicionados en la crítica internacional. Uno de los temas que estábamos tratando y que, digamos, a mí me viene inquietando desde el inicio del programa es este tema de cómo se viven las películas peruanas desde adentro y cómo se viven las películas peruanas desde afuera. Entonces, un elemento que se ha aportado ahí en la sección anterior es como el cine peruano, si bien trata temas locales, ¿no? Lo hace sobre emociones, sentimientos universales, digamos, ¿no? A mí me quedó muy fuerte la frase de Melina, ¿no? Que decía, finalmente voy dándome cuenta, o no sé si finalmente decía, me di cuenta, me doy cuenta que los seres humanos somos parecidos, iguales, muy similares, más similares de lo que a veces las diferencias por nacionalidad, por cultura nos hacen hacer, ¿no? Y Marco ahí tenía esta anotación del tema de lo melodramático, que también a veces lo pensamos más en el espacio andino o latinoamericano, y él nos planteaba como muy relevante en el espacio también europeo. Con estos puntos un poco hablantes, a ver si seguimos analizando esta temática para nuestros oyentes de Habla Perú Habla. Dale, Hugo. Bueno, me agarraste en el aire, Marco, porque estaba pensando que eras tú el que iba a entrar. Pero no hay problema, porque... El melodramático. Sí, como era la mención melodramática, me dejó a mí en la comedia. Pero bueno, hay una cosa importante que tiene el cine universal, y es que en sus casi 150 años de historia ha ido haciéndose precisamente eso, global, ha permitido que las distintas culturas tengan contacto entre ellas, gracias precisamente a la circulación que las películas han tenido desde su origen en el mundo, y a partir de las culturas de las que surgen han logrado difundir esos elementos en otros espacios. En el caso de nuestro cine contemporáneo y en el caso específico de nuestro programa, que es Cine con Identidad Peruana, podemos constatar dos cosas. Una, fuera del país, el cine peruano tiene ya una presencia importante, es esperado, tiene una circulación en los distintos festivales planetarios que están además existiendo para lograr una difusión de estas obras audiovisuales, pero además se ha generado un movimiento interno muy importante que tiene que ver con esto que mencionaba también Jesús Luque, que es el cine regional. Y el cine regional no es solamente el cine regional andino. También estamos atestiguando la existencia de cine en el mundo amazónico, en el cual se especializan en películas que tienen relación con lo esotérico, con el terror y otros conjuntos temáticos más. La costa no tiene el mismo cine en la zona del norte que en la zona sur, donde lo andino tiene una presencia especial. Entonces, cuando hablamos de cine e identidad peruana, estamos hablando de un conjunto de manifestaciones audiovisuales que con mucho esfuerzo han logrado hacer que nuestra cultura tenga un conocimiento fuera y pueda exhibirse también fuera, tanto como dentro del Perú. Marco. Sí, yo tengo la sensación que cuando uno ya analiza el cine en matriz, digamos, de identidad peruana, uno podría pensar en una transición, ¿no? Es como si estos directores de cine anteriores buscaban un poco esta consagración en términos individuales a propósito de escoger determinadas temáticas, explorarlas a detalle, describirlas, además con un lenguaje cinematográfico muchas veces tomado del lado europeo para distanciarse de la matriz hollywoodense y decir, no, yo no soy comercial, no, yo tengo un cine más estructurado. Y entonces era algo así como, para decirlo en términos gruesos, era como el cine de este país, ¿no? Era un poco esa lógica.
cuando advertimos ya un cine con otras manifestaciones, con mucha más variedad, con tonos regionales, con una serie de plurales versiones, entonces ya me da la impresión que estamos incorporando una variable distinta. Me da la impresión que estamos construyendo el cine de nuestro país, ¿no? Entonces, no es una transición rápida, me parece que estamos hablando de un promedio de medio siglo, pero ese detalle me parece que marca un poco el tono. Otro elemento que podría instalar es esta referencia a cómo las películas peruanas percibidas por directores afamados, porque fíjense, era como que el director era el que marcaba la pauta de la película, y no necesariamente la película la que cobraba protagonismo. Y ahora como que es un poco a la inversa, ¿no? El director puede ser o no ser conocido, pero la película brilla por sí misma. Ese elemento de la película brillando me parece que va de la mano con esta tendencia actual de percibir las imágenes, las emociones, con mucha más intensidad, digamos, con una lógica distinta, y que no va en línea con lo que antes, digamos, se esperaba. Y el tercer elemento era el que de alguna forma habíamos estado conversando con Melina en relación a las heroicidades, ¿no? A mí me da la impresión que no necesariamente el hecho de pensar en héroes nos instala en una lógica hollywoodense, única, como matriz, ¿no? Individual, y que de ahí solamente salen las facetas heroicas de las películas cinematográficas. Creo que estamos permanentemente construyendo cada vez más heroicidades complejas, históricas, melodramáticas, que tratan de reconfigurar incluso lo que somos, incluso nuestra propia identidad, y eso en el caso de Perú creo que cobra más dimensión en torno al Bicentenario también, ¿no? En la medida que reimaginamos el país, que es casi como una consigna, que recuerdo que se estableció desde la PCM a propósito del premierato de Salvador del Solar. Creo que hay una lógica de, a través de estos héroes, heroínas, ahora último también revalorizando el papel de la mujer, por ejemplo, en torno a hitos importantes de nuestra historia republicana, creo que hay esta tendencia a, desde ahí, reescribir un poco nuestra propia forma de pensar nuestro país. Y dicho eso, creo que vamos cerrando ya este bloque. Estamos en Habla Perú, Habla en Nacional. Este es un programa dedicado al cine y la identidad peruana. Y regresamos después del corte para continuar con el programa. Hola a todos en Radio Nacional, soy Daniel Martínez, el coordinador del proyecto Ícaro. Nosotros somos una organización de documentalistas de diferentes lugares del Perú, de la Amazonía, de Lima, que venimos trabajando desde hace 6-7 años en hacer talleres de cine comunitario en lenguas originarias en diferentes comunidades del Perú. Durante la pandemia, después de tantos años trabajando, nos dimos cuenta que hacía falta un espacio de difusión del cine en lenguas originarias, del cine que se hace con otro punto de vista, con otra forma de expresarse. Y es por eso que hemos decidido crear territorioaudiovisual.pe. Se organiza como si fuera un mapa interactivo del país en el que se pueden ver posicionados los diferentes en el lugar en el que se grabaron. Y además tiene una parte que se asemeja más a una plataforma como podría ser, por ejemplo, Netflix, ¿no? Donde a través de filtros puedes ir escogiendo qué películas, qué lenguas, qué temáticas ir viendo. Desde Proyecto Ícaro creemos que el cine en lenguas originarias no solo nos cuenta otras formas de entender el mundo, otras formas de entender el Perú, sino que también sirve para luchar contra el racismo, también sirve para normalizar el uso de otras lenguas en otros espacios. Creemos que, dada la riqueza cultural que tiene nuestro país y lo amenazada que se encuentran muchísimas de las lenguas, ¿no? De las 49 que tenemos, si incluimos la lengua de signos peruanos, más de 20 de ellas están en un riesgo de pérdida absoluto, ¿no? Entonces, como parte de ese registro del patrimonio cultural inmaterial, como parte de esas otras realidades que se viven en el país, la página funciona como una especie de biblioteca virtual. La idea es que puedan registrar sus obras, ya sean los autores, los productores, los directores, indicar en qué parte del Perú fue grabada, y una vez hecho eso ya se posiciona solo en la página web. Y bueno, pues creemos que es necesario crear estos espacios de difusión de las lenguas originarias, también en el que sea un espacio un poco de encuentro, un poco de promoción, que la gente se motive más a grabar en su propia lengua. Esperamos que tenga muy buena acogida y que cada vez sea más el material que se va subiendo, ¿no? La página la hemos hecho gracias al apoyo del Ministerio de Cultura,
a través del concurso de gestión cultural para el audiovisual. Y bueno, es una página abierta que esperamos pueda acoger cada vez más producciones, cada vez más productoras, cada vez más lenguas. Y nada, anímense, visítenla, territorioaudiovisual.pe, y muchísimas gracias por darnos este espacio en Radio Nacional. Un saludo. Estamos en el programa de Habla Perú Habla, dedicado al cine con identidad peruana, y hemos estado conversando con dos cineastas importantes, Melina León y Jesús Luque, y ahora tenemos la fortuna de contar en nuestra conversación con Lucho Basurto, que es director de El Viaje Macho, pero además miembro de la Unión de Cineastas Peruanos, que tiene carácter gremial y sobre lo cual vamos a poder hablar con él. Bienvenido, Lucho Basurto. Muchas gracias por estar con Habla Perú Habla, y empezamos a conversar, ¿no es cierto, Marco? Así es. Lucho, nosotros queremos preguntarte ahora en este bloque, digamos, desde tu perspectiva, desde tu aporte y tu visión, ¿cuáles son los nuevos pasos del cine peruano y sus vínculos con la identidad? Si uno piensa, por ejemplo, en los 70s, uno puede pensar en Aguirre o La ira de Dios, ¿no? En los 80, La ciudad de los perros, los 90s puede ser Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Y así puede uno ir dialogando con algunas décadas a propósito de lo que uno tiene en la memoria también, en la memoria fílmica. ¿Cuál es la apuesta ahora, Lucho? ¿Cuál es la mirada del Perú desde su cine? Cuéntanos. Hola, Marco, Hugo, gracias por la invitación y nada, encantado de conversar con ustedes. La pregunta es muy óptima, en el sentido de que si nosotros logramos entender algo, que nuestro país es pluricultural, multicultural, eso quiere decir que refleja diversidad de identidades, ¿no? Y si bien es cierto, hoy en día se puede hablar de una cinematografía nacional en su real envergadura. Quiere decir que el cine que tú mencionabas, valiosísimo, el Aguirre, Fitzcarraldo, la escuela de Robles Godoy, ¿no? Las películas de Robles. La Muralla Verde. Sí, Muralla, bueno, varias de ellas. También tenemos las películas de los 80 con cines de Lombardi, de Chasky, de esa escuela que movió muchas masas, ¿no? En cuanto a un cine con cierta identidad, pero que reflejaba siempre una suerte de centralismo, ¿no? Es como que el cine siempre se hacía desde una mirada más elitizada, por decirlo de alguna forma, de las personas que tenían acceso. En cambio, hoy en día el cine es democrático. El acceso a las herramientas digitales, cinematográficas, nos ha dado una apertura tal que puedes encontrar el cine en toda la diversidad de miradas a nivel nacional. Tenemos cine amazónico, pero tenemos cine en Tacna, tenemos cine en Pucallpa, en Huancayo, o sea, es diverso. Entonces, cada espacio empieza a reflejar su propia mirada a partir de sus identidades. Mira, yo soy huancaíno y a nosotros tenemos pues esto que se llama el famoso término de la identidad huanca, ¿no? Entonces también miramos desde nuestra perspectiva nuestra realidad, nuestro entorno, y plasmamos algo que antes nos costaba plasmar porque no teníamos acceso a la herramienta cinematográfica. Entonces creo que hoy en día, con diversidad de películas como las películas Mapacho, por ejemplo, de nuestro querido Carlos Marín, tenemos películas de Trujillo, Omar Forero, tenemos películas del sur, ¿no? Manco Cápac, de Flaviano Quispe tenemos El Huerfanito. O sea, ya cada espacio empieza a tener y reflejar su propia identidad a través de lo cinematográfico. Antes no. Antes tenía que ir el cineasta formado, ya sea, bueno, tú sabes que Fitzcarraldo y Aguirre lo hizo pues el gran Herzog, que tuvo que venir, y hizo con una mirada amplia
pero va y es su mirada, ¿no? No es la mirada del local, de la persona que vive en la zona. Entonces, y antes era eso, entonces la gente que tenía una formación en lo cinematográfico llegaba a ese punto, ¿no? Y a nosotros nos parece valioso que el cine se haya democratizado y tener esa diversidad de miradas y de identidades, ¿no? Y vas a encontrar variopinto, o sea, lo que te digo, tenías una escuela y ahora encuentras formatos de cineastas de autor que hacen películas en Trujillo. Omar Forero es uno de ellos, ¿no? Que hacen unas cosas maravillosas. Excelente. Mencionado esa cinematografía, y yo quiero entrar por el lado de lo gremial. Tu cargo importante como miembro de la Unión de Cineastas Peruanos te permitiría ampliar un poco la explicación de lo que acabas de plantear, que me parece sumamente importante. ¿Se ha logrado descentralizar la producción cinematográfica? ¿Qué fenómeno ha hecho que sea posible que tengamos toda esta diversidad y además unos ritmos de producción, tanto como producción en general, muy importante? Porque en la época de los 90s, 80s, previos, el cine peruano era de tres películas al año, a veces 2, a veces ninguna. Y hoy día estamos cerca al centenar de películas producidas en todo el país. ¿No es cierto, Lucho? Cuéntanos un poco eso. Sí, Hugo, mira, lo que sucede es que desde lo gremial es una lucha constante. Nosotros venimos luchando por una ley cinematográfica peruana adecuada, no la que tenemos ahora, que nos brinda una apertura a un presupuesto que es bastante importante, loable para el desarrollo de la cinematografía, sino también por una ley que tenga pues el tema de la Cinemateca Nacional, que es importantísimo para la presentación fílmico de la Escuela de Formación Nacional de Cinematografía. Todos los países lo tienen, Perú es el único país extraño que no lo tiene, así que seguimos luchando por eso. Y todo viene desde la lucha gremial. Como todo lo que se consigue es a través de las leyes, de estar solicitando al Estado que nos abran las puertas, que nos den estas oportunidades. No les estamos pidiendo cosas cosméticas, plásticas, ¿no? Sino cosas que realmente entienden y son transversales en el desarrollo de la sociedad. Entonces, Lucho, desde lo gremial, nosotros trabajamos en esa función, ¿no? Sí, Lucho, yo quería preguntarte también, en la misma línea de lo que iba Hugo, ¿cómo, digamos, la transformación del propio lenguaje audiovisual, que antes era algo que tenía determinados códigos, que tenía determinada funcionalidad, pero que no estaba tan imbricado y no era tan central en cuestiones, digamos, que eran, digamos, que estaban vinculadas a los espacios globales en su totalidad, digamos, desde la cosa de lo más pinacular, ¿no? Lo más importante. Y ahora incluso uno siente que, por ejemplo, en este espacio conflictivo que hay en Europa, también hay una guerra de imágenes, también hay una suerte de afronte de narrativas, ¿no? El espacio discursivo se ha tornado demasiado importante. Esto, en el caso peruano, diera la impresión que antes básicamente había esta visión elitista que tú mencionabas de describir un país, ¿no? A veces incluso hasta pintorescamente, y luego ahora hay esta apropiación, este sentido de pertenencia, nuestro país, y con una serie de manifestaciones plurales muy interesantes. ¿Cuál es digamos, el devenir de la cinematografía peruana en un contexto como este, donde lo discursivo, la narrativa cinematográfica, tiene tal presencia en las cuestiones más trascendentales de la política y digamos, de las relaciones globales? Mira, yo estuve hace poco en Biarritz presentando El Viaje Macho en el Festival de Cine de Biarritz, y también mi próximo proyecto que se llama Nostalgia, en el que participa justamente Jesús Luque y Magali Solier como protagonistas, y me sentaron en un pequeño mercado fílmico donde ven tu proyecto y todas esas carpetas, ¿no? Y llegó un productor inglés y con un castellano más o menos bien hablado, me dijo, ¿y tu película es política o no es política?
Entonces yo dudé como 30 segundos y dije, bueno, sí es política, porque habla de la falta del agua, del acceso a las oportunidades, etc. Entonces me siento, dijo él. Entonces, creo yo que en esta época cada cineasta tiene oportunidad de decir desde su mirada, desde su localidad, desde su región, ya sea Lima, porque Lima, si bien es cierto, es la ciudad por excelencia del país. Tenemos 10 millones de habitantes, de los cuales 8 son migrantes, o sea, también hay una mirada amplia acá sobre la cinematografía en las periferias, etc. Entonces, es muy importante el tema de la visión del cine peruano, porque estamos como en un momento importante, como renaciendo de algo que no tuvimos antes. Antes teníamos pequeños plots cinematográficos y eso es todo. Nunca tuvimos una gran escuela, excepto la escuela de Cusqueña, ¿no? Que tuvo un pequeño proceso histórico en lo cinematográfico, pero no somos Brasil, no somos Argentina, no somos México, pero ahora, con la cantidad de producción y diversidad de miradas, creo que el cine peruano está apuntando en verdad a cosas bien importantes. Les recuerdo que los últimos reconocimientos al cine nacional son películas hechas en regiones. Huñaypacha, Cocapac, películas como la de Omar Forero. Y no desmerezco a la producción hecha en Lima totalmente. O sea, todo es válido, todas las miradas son válidas, amplias. Pero lo que tenemos ahora como oportunidad con las nuevas herramientas es eso, ¿no? La diversidad y la representación del cine. Sí, Lucho, una cosa que hemos podido constatar en el programa, conversando sobre el cine con identidad nacional, aquí en Habla Perú Habla, es, por ejemplo, hacer un balance numérico. Ya hace un buen tiempo, el cine regional tiene una producción mucho más importante en términos de cantidad de películas que el cine de Lima. Por otro lado, existe todavía dentro de la burocracia del Ministerio de Cultura una división, inclusive para el tema del financiamiento, entre el dinero que se da para el cine, digamos, producido en Lima y el que se da para las regiones. ¿Eso tú consideras que es pertinente o debe desaparecer? Yo he reclamado constantemente que el cine yo he hecho 2 películas en Huancayo, y llevar a todo el equipo técnico, conjugar con la capacidad de los técnicos de la ciudad de Huancayo, herramientas, logística, imagínate, todo lo que puedes filmar en Lima, que te dan 670.000 y para región te dan 500.000, son 170.000 soles menos. Es mucho más cara la película en una región, es como que los considerásemos técnicos de 4ª categoría, ¿no? Pero en Huancayo deben ganar menos, así que toma menos plata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, se tiene que equiparar. Región tiene que ser igual a premio nacional. Y el cine, como te digo, está en una amplitud en este momento para que podamos llegar, ¿no? Llegar a los espacios que debemos, cine comercial, cine de autor, festivales, y eso es lo que nos corresponde ahora. Bueno, yo creo que ha quedado claro, a partir de lo que dice Lucho, que la matriz igualitaria pues también debe llegar a nuestro cine, que además está en un momento boyante y con muchas manifestaciones plurales, diversas, interesantes, y creo que si lo personal es político, lo imaginístico, lo discursivo y lo cinematográfico están cada vez más unidos, y eso creo que los cineastas lo tienen claro, en sus apuestas, en su visión, en su mirada de mundo, y en este rescate de nuestra identidad, que siempre va a ser algo valioso, y mucho más en un contexto como el del Bicentenario, que nos impulsa a hacer que estas cuestiones pues tomen la relevancia que deben. Hemos llegado al final del programa con Lucho Basurto, conversando aquí con Hugo Aguirre, los hablantes, siempre, así que Hugo, creo que ya estamos listos para despedirnos. Bueno, yo me despido y agradezco a Lucho Basurto su trabajo, su producción cinematográfica, pero también la energía que despliega en el esfuerzo por hacer de esta unión de cineastas peruanos un ente gremial que no solamente reclame, sino que proponga la forma como debe funcionar el cine
del Perú en el futuro. Muchas gracias, Lucho. Esto ha sido Habla Perú Habla y llegamos al final del programa. Hasta pronto. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta ahora. Muchas gracias.